Bien, yo soy el doctor Mariano Castolni y la charla actual es para hablar de complicaciones del postoperatorio inmediato de cirugía cardiovascular, grandes síndromes. La idea de la charla es centrarnos principalmente en los diferentes tipos de shock que se pueden presentar en el postquirúrgico inmediato de cirugía cardiovascular. Es así que debemos tener siempre presente que el objetivo hemodinámico fundamental del postoperatorio de cirugía cardiovascular es mantener un adecuado transporte de oxígeno, y ese transporte de oxígeno va a depender por un lado del gasto cardíaco, sin duda, pero además va a depender de la hemoglobina del paciente y de la saturación de oxígeno del paciente. Entonces vamos a requerir que el paciente tenga un hematocrito de un 25% más, vamos a requerir que el paciente tenga una saturación de oxígeno de al menos un 95% o una presión de oxígeno de más de 70, la presión arterial, y desde el punto de vista cardiológico deberíamos mantener una frecuencia cardíaca entre 80 y 90 latidos por minuto, una presión arterial media entre 80 y 90 milímetros de mercurio, con una adecuada precarga y resistencia vasculares sistémicas. Y una forma bastante simple de evaluar que ese transporte de oxígeno sea adecuado y ese gasto cardíaco sean adecuados es a través de la saturación venosa central o de la saturación venosa mixta de oxígeno, que deben ser mayor de 70 y mayor de 75% respectivamente. Es así que en el postoperatorio inmediato normal, desde la salida de la bomba de circulación extracorpórea hasta las 2 o 3 primeras horas del postoperatorio, se producen una serie de complicaciones que están relacionadas a la hipotermia, a los fenómenos de isquemia de reperfusión y a la respuesta inflamatoria que se genera en el paciente, y se van a manifestar a través del fenómeno del leak capilar, a través de sangrados mediastínicos y a través de algún grado de disfunción ventricular, que es bastante frecuente que se presente en el postoperatorio como una disminución del gasto cardíaco con resistencias vasculares sistémicas elevadas, al menos en las 2 primeras horas del postquirúrgico, y que en general se recupera hacia las 12 a 18 horas. En un paciente que presenta esto deberíamos descartar que no tenga hipotermia, hipovolemia, que no esté bajo efectos medicamentosos. Deberíamos corroborar la fracción de eyección prequirúrgica y evaluar el tiempo de clampeo y las condiciones de salida de circulación extracorpórea. Pero en general, una vez el paciente está estabilizado desde el punto de vista eléctrico y hemodinámico, con un adecuado intercambio gaseoso, con una adecuada diuresis, sin signo de sangrado por los drenajes o con un escaso débito y una adecuada temperatura, habitualmente vamos a proceder a despertar al paciente y vamos a iniciar el weaning sin más complicaciones, pero el paciente, si no sucede eso, es porque puede presentar alguno de los tipos de complicaciones inmediatas luego de la circulación extracorpórea, las cuales las podemos definir entre cardíacas y no cardíacas. Vamos a centrarnos por hoy más en las complicaciones cardíacas. Y así la principal complicación es la hipotensión arterial, que como definíamos previamente, la hipotensión arterial es una presión arterial sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 70 milímetros de mercurio. En estos casos debemos confirmar el valor de la presión arterial, descartar que no sea una pseudo hipotensión, evaluando que el cero del traductor sea adecuado y descartando causas posicionales de pseudohipotensión, y descartar causas de verdadera hipotensión que estén relacionados a fármacos anestésicos, a sangrado, a cese súbito
de drogas vasoactivas, inotrópicas o vasopresoras, o una sobredosificación con vasodilatadores, o también, que no sería raro, problemas ventilatorios en el paciente. Es clave descartar la hipovolemia. La hipovolemia es la alteración hemodinámica más frecuente del postoperatorio de cirugía cardiovascular que pueda causar hipotensión, y tiene una escasa correlación con la PVC o con la presión de enclavamiento pulmonar. Es mejor evaluarla a través de la maniobra de Trendelenburg o la variabilidad respiratoria de la presión, o con respuesta a pequeñas expansiones de volumen, y el tratamiento es inicialmente con coloides o cristaloides. Los cristaloides son más baratos, pero tienen menor poder expansivo y duran menos en sangre, mientras que los coloides tienen un mejor perfil. Y si bien la mayoría de la literatura fuera del ámbito de la cirugía cardiovascular está un poco en contra de los coloides, en cirugía cardiovascular hay evidencia suficiente para preferirlos por sobre los cristaloides. Mientras que si el paciente presenta algún tipo de anemia, ante una hipovolemia podríamos utilizar concentrados glóbulos rojos. Debemos además optimizar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Tanto las taquicardias como las bradicardias pueden provocar alguna alteración hemodinámica, por lo tanto deben corregirse. La respuesta normal a la hipotensión arterial es que el paciente tenga algún grado de taquicardia sinusal. Por lo tanto, si la frecuencia cardíaca es menor a 70 latidos por minuto asociada a hipotensión arterial, se debe intentar aumentar la frecuencia cardíaca, ya sea con drogas, usando dopamina, o con un marcapaso transitorio. Y se debe determinar el patrón hemodinámico del cuadro. Así es que ante un paciente con hipotensión arterial, como decíamos, primero debemos confirmar el valor de la presión arterial, descartar causas de verdadera hipotensión, pero que estén relacionadas a fármacos, sangrado, drogas o al cese súbito de inotrópicos o vasopresores, o sobredosificación de hipotensores o problemas ventilatorios, para poder resolverlos. Si no hay ninguno de ellos, se debe descartar la hipovolemia y expandir en caso de que esté presente. Se debe optimizar ritmo y frecuencia cardíaca, ya sea con marcapasos, drogas o cardioversión eléctrica, y a continuación determinar el patrón hemodinámico del cuadro para, si no lo pudimos resolver hasta este momento, ver ante qué tipo de shock o pre-shock estamos. Así que en el shock, en el postoperatorio de cirugía cardiovascular, en sí podemos definir que hay 4 tipos de shock. El shock hipovolémico, que está representado en la hipovolemia y en el sangrado. El shock distributivo, que es el del síndrome vasopléjico por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El shock cardiogénico, que en cirugía cardiovascular se llama síndrome de bajo gasto cardíaco por falla del ventrículo izquierdo. Y el shock obstructivo por taponamiento cardíaco, por obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo por un mismatch prótesis paciente. Serían los 4 tipos de shock del postoperatorio de cirugía cardíaca. Por definición, el shock es un estado fisiológico caracterizado por una hipoperfusión tisular significativa que resulta en un aporte de oxígeno disminuido. Esta perfusión tisular inadecuada, que inicialmente es reversible, sin embargo, si se prolonga, lleva una hipoxia celular generalizada con disfunción y muerte celular. Así que a través de una hipoperfusión tisular y disminución de la oxigenación tisular, llevamos la hipoxia tisular, y a través de una serie de mecanismos a la falla energética celular y muerte celular. Independientemente de la presión arterial, el tejido no recibe oxígeno suficiente o no lo utiliza adecuadamente. Por otro lado, la hipotensión arterial por sí misma no indica shock, solo se trata de shock si las alteraciones en la presión
son acompañadas de hipoperfusión tisular con aumento del lactato y caída de la saturación venosa mixta. Por lo tanto, lo que define al shock es la perfusión tisular de oxígeno inadecuada, y es muy importante destacar que no necesita hipotensión para definir shock. En el shock, habitualmente existe disminución de la oferta de oxígeno. El consumo de oxígeno se mantiene a expensas de un aumento de la extracción. En la práctica, la saturación venosa de oxígeno valora la relación entre el aporte o la oferta y el consumo de oxígeno, por lo tanto, va a estar siempre disminuida. Algunas definiciones a tener en cuenta es que hipotensión, decimos cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 o la media menor a 70 milímetros de mercurio. Shock oculto es cuando hay signos de hipoperfusión tisular de oxígeno, pero sin signos clínicos. Shock manifiesto es cuando existe la perfusión tisular de oxígeno inadecuada asociada a hipotensión arterial. Vasoplejía es la hipotensión secundaria a la vasodilatación, mientras que el shock vasopléjico o distributivo es la vasoplejía con signos de hipoperfusión tisular de oxígeno. El síndrome de bajo volumen minuto, en el cual el índice cardíaco es menor a 2,2. Así es que el shock manifiesto siempre está precedido por un shock oculto, sin embargo, no todos los shock ocultos evolucionan a shock manifiesto. Eso hace que la detección precoz del shock oculto puede anticipar la toma de decisiones y de esa manera evitar la evolución hacia un shock manifiesto que tiene mayor mortalidad. El shock de mayor mortalidad es el que no se diagnostica o el que se diagnostica tardíamente. Cuanto a los marcadores de perfusión tisular, porque hablamos, hay una hipoperfusión tisular de oxígeno. ¿Con qué la puedo evaluar? No hay un marcador de perfusión tisular ideal, ya que el postoperatorio de cirugía cardiovascular puede presentar diferentes tipos de shock, incluso en forma simultánea o evolutiva, pero existen muchos marcadores de perfusión tisular. Si bien en la práctica se utilizan principalmente el lactato y la saturación venosa central o la saturación venosa mixta de oxígeno. El ácido láctico es muy útil, en general se utiliza más en pediatría, y tiene una limitación ante la hipotermia y ante la falla hepática. Además de pediatría también se usa en terapia en el contexto de shock séptico. Un nivel de lactato mayor a 4 asociado a taquicardia sinusal mayor a 110 suele marcar un mal pronóstico. Por el otro lado, la saturación venosa central o la saturación venosa mixta, que es cuando la diferencia es que la saturación venosa central es tomada de una vía venosa central, mientras que la saturación venosa mixta es tomada con un catéter de Swan-Ganz desde la arteria pulmonar. Este es el marcador de perfusión tisular más utilizado en cirugía cardíaca. Y hay evidencia acerca de su utilidad también para el manejo de shock séptico. Probablemente sea un parámetro de los más sensibles y precoces que se altera en ese contexto. La única limitación que tiene la saturación venosa mixta es que requiere un catéter de Swan-Ganz, mientras que la saturación venosa central es tomada solamente de una vía central y tiene una buena correlación. La correlación entre la saturación venosa mixta de oxígeno con el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno es la siguiente. Cuando la saturación venosa mixta es mayor a 75, estamos en presencia de un aporte, de un consumo normal, en el cual tenemos una extracción de oxígeno normal, el aporte es mayor al consumo. Cuando la saturación venosa mixta cae, inicialmente hay una extracción compensadora,
posteriormente, cuando está por debajo de 50%, inicia la acidosis láctica con una extracción de oxígeno máxima. Cuando esa saturación cae por debajo de 30, estamos en presencia ya de una acidosis láctica muy marcada con muerte celular. El déficit de base expresa la acidosis metabólica del paciente. Es un parámetro útil que está siempre disponible para el manejo de todo tipo de shock, especialmente para el shock hipovolémico, y cuanto más negativo sea ese déficit de base, más grave es el trastorno que el paciente presenta. Habitualmente, cuando estamos en presencia de un déficit de base mayor a 6, mayor a menos 6, perdón, estaríamos en presencia de un trastorno grave. Y el delta de PCO2 es otro marcador de perfusión tisular que incorpora el concepto de hipercapnia tisular. El delta de CO2 es la diferencia entre la presión de dióxido de carbono en sangre venosa contra la presión de dióxido de carbono en sangre arterial. Cuando ese delta es mayor a 6 milímetros de mercurio, tiene una buena correlación con síndrome de bajo gasto, aunque otros parámetros de oxigenación tisular todavía sean normales. Y es útil entonces ante dos situaciones: cuando hay sospecha de un síndrome de bajo gasto subclínico y para el seguimiento de la resucitación tisular. Y hay parámetros clínicos entonces de hipoperfusión tisular de oxígeno, pueden ser clínicos y bioquímicos. Los clínicos, principalmente la alteración del sensorio, la oliguria, palidez, taquipnea y taquicardia. Los bioquímicos es la desaturación de oxígeno, la saturación venosa central y la saturación venosa mixtas bajas, el ácido láctico mayor a 2, un déficit de base negativo a más negativo de menos 6, y un delta de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio. Para definir el shock hay algunos parámetros rápidamente que vamos a obtener y podríamos denominar 4 parámetros, los cuales serían la taquicardia sinusal inexplicada, la oligoanuria asociada al ácido láctico mayor a 2 y una saturación venosa central menor a 70. Es muy importante tener en cuenta en la evolución del shock que cuando estamos en presencia luego de una agresión, ya en presencia del shock oculto, está iniciando la taquicardia, iniciando el aumento del ácido láctico y la caída de la saturación venosa mixta y sobre todo aumentando la deuda de oxígeno, puede estar posteriormente estar en presencia ya de un shock manifiesto, un síndrome de bajo gasto, hasta llegar a una falla multiorgánica y muerte. Mientras antes podamos hacer el diagnóstico y antes iniciar el tratamiento de este cuadro, mayor va a ser la chance de sobrevida de nuestro paciente. Y una vez que estamos ya en presencia de un shock, vamos a tener algunos de estos 4 tipos de shock que decíamos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Desde el punto de vista clínico, los 4 shocks van a cursar con hipotensión y con taquicardia. Sin embargo, el shock hipovolémico y el distributivo van a estar sin ingurgitación yugular, mientras que el cardiogénico y el obstructivo la tienen. Y el hipovolémico se va a diferenciar del distributivo en que en el hipovolémico la piel va a estar fría con signo de hipoperfusión periférica, mientras el shock distributivo es un shock caliente. El cardiogénico se va a diferenciar del obstructivo porque en el obstructivo los pulmones están limpios, a diferencia del cardiogénico que suelen presentar rales crepitantes. Desde el punto de vista hemodinámico, todos los shocks tienen un índice cardíaco, un gasto cardíaco bajo, salvo el distributivo, que es un shock con un gasto cardíaco aumentado. En el hipovolémico, las presiones de llenado, la presión de enclavamiento es baja, a diferencia del cardiogénico y el obstructivo. Desde el punto de vista hemodinámico, en las mediciones con catéter de Swan-Ganz, el cardiogénico y el obstructivo son idénticos,
y por eso es muy importante para los diagnósticos de los diferentes tipos de shock poder incluir el ecocardiograma. El shock hipovolémico. La causa más frecuente de hipotensión en el postoperatorio es la hipovolemia, y la causa más frecuente de shock hipovolémico es el sangrado perioperatorio de etiología ya sea médica o quirúrgica, más grave, perdón, no más frecuente. La más frecuente es la hipovolemia a la salida de bomba. La más grave es el sangrado. Ante una hemorragia que no responde a la expansión, la única solución es la reintervención, mientras que en un paciente que inicialmente responde a la expansión, pero que luego tiende a nuevamente hipotensarse y a entrar en shock, a pesar de la corrección con hemoderivados y tiene signos de shock clínico o bioquímico, también debe ser reintervenido. Esto ya veíamos previamente cuáles son los signos de los criterios para sangrado excesivo y los criterios para reintervenir al paciente con un sangrado quirúrgico postoperatorio. Así es que ante un sangrado excesivo, primero deberíamos dar aviso a hemoterapia rápidamente y descartar que no sea débito acumulado de la cirugía, y tomar medidas generales sobre el control de factores que pueden ayudar a empeorar la situación de sangrado y medidas específicas sobre los diferentes factores de coagulación. Si el sangrado, a pesar de estas medidas, persiste, estamos ante un sangrado refractario o hay signos de taponamiento, el paciente debe ser reintervenido. En cuanto al shock cardiogénico, que es el síndrome de bajo gasto en cirugía cardíaca, síndrome de bajo gasto como expresión de un shock cardiogénico, un índice cardíaco menor a 2,2 y una presión de enclavamiento mayor a 18, es la complicación más grave del postoperatorio de cirugía cardíaca. Requiere de un diagnóstico precoz y una solución urgente para minimizar la deuda de oxígeno y evitar la falla multiorgánica, la muerte. Así que síndrome de bajo gasto en el postoperatorio puede ser secundario a múltiples etiologías, ya sea cardíacas o extracardíacas, pueden tener función sistólica preservada o reducida, y muchas de ellas no se van a resolver con el sostén hemodinámico inotrópico. Incluso estos, en ocasiones, cuando se trate de una causa de obstrucción del tracto de salida, por ejemplo, pueden incluso empeorar el cuadro y retrasar el diagnóstico. Así que podríamos dividir causas cardíacas con función sistólica reducida, causas cardíacas con función sistólica conservada, causas extracardíacas para el síndrome de bajo gasto. Las situaciones que ponen en riesgo al paciente de un síndrome de bajo gasto por falla del ventrículo izquierdo, bueno, la principal es que el paciente ya previo a la cirugía tenga un deterioro grave de la función sistólica, un paciente operado de cirugía de bypass coronario pero con malos lechos quirúrgicos, o operado por el contexto de un síndrome coronario agudo o por lesión de tronco. La cirugía de insuficiencia mitral, sin duda esta es una de las peores cirugías para presentar síndrome de bajo gasto, de la de más difícil recuperación. Tiempo de circulación intracorpórea prolongada o parámetros de oxigenación tisular inadecuados. Debe sospecharse un síndrome de bajo gasto subclínico en todo paciente que tenga parámetros de oxigenación tisular inadecuados, aún encontrándose normotenso, lúcido y sin hipoxemia. La imposibilidad de corregir los parámetros de oxigenación tisular con las medidas habituales, como la expansión con coloides, el aumento de la frecuencia cardíaca o la transfusión, deben despertar la sospecha de un síndrome de bajo gasto subclínico. Ante la sospecha, debe colocarse el catéter arteria pulmonar y realizar un ecodoppler para definir el síndrome de bajo gasto y poder determinar la causa y así tratarlo. Es así que ante una sospecha de síndrome de bajo gasto, primero deberíamos descartar la hipovolemia y la vasoplejía,
confirmarlo con el ecocardiograma o el SWAN y luego intentar minimizar el impacto sobre el organismo, mejorar el gasto cardíaco y determinar la causa. Son tres cosas que deberíamos hacer simultáneamente, pero a los fines didácticos debemos separarlo. Por un lado, en minimizar el impacto. Eso se logra disminuyendo el consumo de oxígeno y aumentando la oferta de oxígeno. Entonces deberíamos tratar el dolor, mejorar la hipotensión, tratar la anemia, mejorar cuando haya hipoxemia y tratar la fiebre. Si logramos el objetivo metabólico, estamos bien. Si a pesar de corregir estos parámetros, el objetivo metabólico no se logra, el paciente debe ser sedado y colocado en asistencia respiratoria mecánica para disminuir aún más el consumo de oxígeno. Se debe determinar la causa. La causa la vamos a determinar. Primero, podemos estar en presencia de algunas causas que requieren un tratamiento específico, como un síndrome coronario agudo, una arritmia, alteraciones del medio interno. Bueno, en cada caso su tratamiento. Si no estamos en ninguno de ellos, pues lo más probable es que se deba a una falla del ventrículo izquierdo, especialmente pacientes que ya tenían previamente un deterioro de la fracción de eyección o lechos coronarios inadecuados, cirugía en contexto de síndrome coronario agudo, lesión de tronco, cirugía por insuficiencia mitral o tiempo de bomba prolongado. Si no estamos ante ninguno de estos factores de riesgo, deberíamos hacer un ecodoppler, descartar que no haya falla del ventrículo derecho, que no haya taponamiento, obstrucción del tracto de salida, ya sea por un gradiente dinámico, un mismatch, o una falla diastólica, o incluso podemos llegar al diagnóstico de falla del ventrículo izquierdo. Y en ese caso debemos mejorar el gasto, sobre todo en estas medidas son para la falla diastólica o sistólica del ventrículo izquierdo. Debemos optimizar la precarga, optimizar la poscarga, optimizar la frecuencia cardíaca y optimizar la sincronía AB en todos los pacientes. Si persisten bajo gasto a pesar de esto, utilizaremos inotrópicos y si no tenemos respuesta, se debe evaluar la asistencia circulatoria. Cuando la falla del síndrome de bajo gasto se debe a una falla del ventrículo derecho, esta complicación afecta hasta el 10% de la cirugía cardiovascular y tiene una elevada mortalidad y hace que por sus diferencias anatómicas y funcionales su tratamiento, su diagnóstico de tratamiento es diferente al de la falla del ventrículo izquierdo. El patrón hemodinámico típico de la falla del ventrículo derecho es un índice cardíaco bajo con una presión venosa central alta, pero con una presión de clavamiento normal y una presión desarrollada por el ventrículo derecho menor a 20 milímetros de mercurio, con hallazgos típicos en el ecodoppler como la dilatación, el deterioro de la función y la alteración de la TAPSE. Hay causas conocidas de falla del ventrículo derecho en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. En general puede estar relacionada con una protección miocárdica inadecuada, isquemia, infarto perioperatorio, hipertensión pulmonar, incluso hipertensión pulmonar previa en pacientes con valvulopatía mitral, es una de las más comunes. También no es tan frecuente el tromboembolismo de pulmón, el antecedente de un infarto inferior o el antecedente de POC. Ante la presencia o en la sospecha de falla del ventrículo derecho, se debe descartar la hipovolemia y confirmar el diagnóstico con un ecocardiograma o un catéter de arteria pulmonar, y así a tomar las medidas generales de tratar la sobrecarga de volumen. Se debe siempre evitar la hipovolemia en estos pacientes, pero no se debe distender en demasía el ventrículo derecho. Optimizar el medio interno, optimizar el ritmo cardíaco, tratar la hipotensión arterial, reducir la hipertensión pulmonar, especialmente con
oxígeno, con nitritos, muchas veces requiere un nitrito para tratar la hipertensión pulmonar, algún vasodilatador pulmonar, y tratar la hipotensión con noradrenalina. Si persiste en síndrome de bajo gasto, se debe asociar inotrópicos. Habitualmente se utilizan más inodilatadores como la dobutamina, y si así todo persistimos en síndrome de bajo gasto, deberíamos evaluar la asistencia circulatoria mecánica. Para el caso de shock obstructivo, la forma de presentación del shock obstructivo es como un síndrome de bajo gasto cardíaco. Hemodinámicamente tiene el mismo perfil hemodinámico que el síndrome de bajo gasto por shock cardiogénico, por lo tanto, en estos casos el catéter arterial pulmonar es un confundidor, y para poder hacer este diagnóstico vamos a requerir de un ecocardiograma Doppler. Las causas de shock obstructivo en cirugía cardiovascular puede ser un taponamiento regional, obstrucción del tracto de salida, tromboembolismo en pulmón, neumotórax hipertensivo, una trombosis protésica de la mitral, esto ya en postquirúrgico un poco más avanzado. Taponamiento regional es la forma en la que se presenta en cirugía cardiovascular el taponamiento. Habitualmente existe una compresión extrínseca, ya sea por un coágulo o por un hematoma localizado, ya sea del aurículo o del ventrículo, y esa es la forma en que se presenta el taponamiento. En general lo vamos a diagnosticar por un ecocardiograma y el tratamiento es quirúrgico urgente. La obstrucción del tracto de salida se debe sospechar cuando en un postoperatorio de una sustitución de válvula aórtica por estenosis aórtica en un paciente que presentaba una hipertrofia ventricular izquierda severa, a la que se asocia hipovolemia y taquicardia, puede haber anemia, y con el sostén con inotrópicos empeora la obstrucción al tracto de salida. Esto produce un círculo vicioso donde más inotrópico, paradójicamente, presenta más hipotensión. El diagnóstico lo vamos a confirmar por ecocardiograma Doppler, y la solución a este cuadro es la expansión con volumen y el retiro de los inotrópicos para eventualmente, cuando la presión sistólica nos permite, beta bloquear al paciente, con lo cual va a disminuir esa obstrucción del tracto de salida y va a mejorar. La tromboembolia pulmonar aguda es una causa de shock obstructivo que genera un grave falla del ventrículo derecho, secundaria a la hipertensión pulmonar que genera. En la cabecera del paciente, el método de diagnóstico será el ecocardiograma Doppler, y el tratamiento cuando nos genere un síndrome de bajo gasto, este tipo de cuadros, sin duda es invasivo. Lo habitual es tromboaspiración en hemodinamia, la trombectomía quirúrgica solo en casos muy puntuales. Hay que tener en cuenta siempre que en estos pacientes están contraindicados los trombolíticos, ya que acaban de estar sometidos a una cirugía cardiovascular. La trombosis protésica mitral es una complicación muy grave con una altísima mortalidad, que ocurre en pacientes con inadecuada anticoagulación, pero ya más alejado en el postoperatorio, y se presentan como un edema agudo de pulmón súbito que evoluciona a bajo gasto. El diagnóstico es un ecocardiograma y el tratamiento es la sustitución valvular mitral urgente con una altísima mortalidad. El shock distributivo o vasopléjico. Shock distributivo más frecuente del postoperatorio es la vasoplejía, definida por un volumen minuto alto, presiones de llenado y resistencia vasculares sistémicas bajas, secundario al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Otro tipo de shock distributivo es el shock séptico, pero habitualmente, si es que se presenta en cirugía cardiovascular, se va a presentar asociado a una mediastinitis
y en general, o a una endocarditis, y en general un poco más alejado, no en el postoperatorio inmediato. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a estar expresado en taquicardia sinusal, fiebre, leucocitosis, taquipnea. Va a estar gatillado por la circulación extracorpórea y por la lesión de los tejidos por el trauma quirúrgico. Hay aumento de la interleuquina 1 y 6, aumento del factor de necrosis tumoral. Todo esto lleva a estimular la óxido nítrico sintetasa con una producción masiva de óxido nítrico, lo cual es el principal vasodilatador, es el factor de relajación derivado del endotelio, es el vasodilatador universal. Esa potente vasodilatación es la que provoca esas resistencias vasculares sistémicas bajas, esas bajas presiones de llenado y esa hipotensión arterial. El 100% de los pacientes operados de cirugía cardíaca tienen inflamación sistémica, pero solo el 10% evoluciona, el 10 al 20% evolucionan a una vasoplejía. Hay un grupo de pacientes que además de la inflamación presentan algún déficit de vasopresina y alteración de los canales de potasio en los vasos sanguíneos, lo cual puede agravar la vasoplejía. Y cuando el shock vasopléjico, cuando se presenta, cuando la vasoplejía, se le suman signos de hipoperfusión tisular con elevación del lactato, acidosis metabólica, descenso de la saturación venosa central, ahí estaremos en presencia de un shock vasopléjico. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para presentar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y vasoplejía? Como decíamos, todos los operados tienen algún grado mayor o menor de inflamación sistémica, pero para presentar vasoplejía, el deterioro previo a la función sistólica, tiempo prolongado de circulación extracorpórea. Tengamos en cuenta que el principal activador de toda esa inflamación es la circulación extracorpórea, la complejidad de cirugía, especialmente en cirugías de endocarditis, pacientes que hayan presentado episodios de hipotensión intraquirófana, las transfusiones, los hemoderivados aumentan la inflamación sin duda, y algunos fármacos utilizados ya en el prequirúrgico, como los betabloqueantes y los IECA, pueden aumentar el riesgo de presentar vasoplejía en el postquirúrgico. Este síndrome de inflamación de respuesta inflamatoria sistémica habitualmente se autolimita en 12-24 horas. En algunos pacientes puede durar hasta 48 horas, y cuando se prolonga, no deberíamos suspender los vasopresores hasta que no se haya resuelto el caso. Hasta su autolimitación, el shock vasopléjico se debe sostener inicialmente con noradrenalina o fenilefrina, y cuando no nos alcanzan estos fármacos para el sostén, podemos usar el azul de metileno. Existe un bajo porcentaje de pacientes que son refractarios a los vasopresores, y acá estaría involucrada la vasopresina, y estos pacientes pueden responder a dosis baja, pero ya son un porcentaje muy pequeño. Ante la falta de respuesta a todos estos tratamientos, deberían tomarse hemocultivos e iniciar un tratamiento antibiótico empírico por la posibilidad de estar en presencia de un shock séptico. Así es que, ante una hipotensión arterial con sospecha de síndrome vasopléjico, lo primero es descartar la hipovolemia. Tengamos en cuenta que tanto en la vasoplejía como en la hipovolemia, las presiones de llenado van a ser bajas, pero debemos determinar el patrón hemodinámico. Vamos a estar en un patrón hiperdinámico, con un gasto cardíaco elevado, a pesar de tener presiones de llenado bajas y resistencias vasculares bajas. En la hipovolemia vamos a tener las resistencias vasculares elevadas y un gasto cardíaco bajo.
Cuando estamos ante presencia de este patrón hiperdinámico, el tratamiento inicial es con vasopresores, específicamente de inicio es la noradrenalina. Puede ser resuelto, pero si no está resuelto se puede usar el azul de metileno, la vasopresina, en algunos casos incluso corticoides, pero además ante la sospecha de sepsis debemos hemocultivar al paciente e iniciar el tratamiento antibiótico empírico. Así es que en conclusiones de los tipos de shock del postoperatorio, podríamos concluir que el shock es un trastorno de la perfusión tisular de oxígeno. Si tiene hipotensión arterial asociada, el cuadro es más grave, pero la hipotensión arterial sola no es shock. El síndrome de bajo gasto es la expresión más grave de un shock cardiogénico en el postoperatorio de cirugía cardíaca, el cual no siempre se asocia a función sistólica deprimida. El shock cardiogénico más grave del postoperatorio es el que sí tiene esa función sistólica deprimida. El shock hipovolémico más grave del postoperatorio es el que es debido a un sangrado ya sea médico o quirúrgico. El shock obstructivo más grave del postoperatorio es el que se debe a un taponamiento cardíaco regional. Mientras que el shock distributivo más frecuente es el vasopléjico. El más grave es la sepsis. Y el shock de mayor mortalidad es el que no se diagnostica o el que se diagnostica tarde. Y es clave que no debe darse por terminado el tratamiento de ninguno de los cuadros de shock en cuanto al control de la presión arterial y la diuresis de un paciente, hasta que se hayan normalizado los parámetros de perfusión tisular de oxígeno. Muchas gracias.